Buenos días. Good morning. Good morning. Shall I start? Okay, let me present you. Okay. Good morning, everybody, and welcome to Clinical Approach in Cardiology. Today we have the pleasure and the honor to present Dr. Diana Wolfe. She's going to give us the lecture, Universal Screening for Cardiovascular Disease in Pregnancy and Postpartum Women. He is the Obstetric Director of Maternal Fetal Medicine Cardiology Joint Program and Associate Division Director in Maternal Fetal Medicine and Associate Professor of Obstetrics and Gynecology in Women's Health in Maternal Fetal Medicine and Associate Professor of Medicine in Cardiology at Albert Einstein College of Medicine and Amiens Superior Women's Health Hospital. Welcome, Dr. Diana, and please go ahead. Thank you so much. I really am delighted to be here, and gracias para la invitación. My slides are in English, and I will try to speak some Spanish. If you prefer, I can switch to English, but I thought I would try to speak in a little bit in both languages, even though my Spanish... That's perfect. That's perfect. That's okay. perfect for the audience. Ok, entonces, gracias para la invitación. Quiero hablar sobre las mujeres, las personas embarazadas y después el parto y cómo identificar las personas más a riesgo de problemas cardíacos. Entonces, no tengo nada financiero para reportar acá. Mi objetivo son primero de describir cuál es el problema, la asociación entre el embarazo y la enfermedad cardíaca, cómo grande es. Segundo, conocer este tool, esta manera para detectar las personas a más riesgo, las personas quien no tienen ya una enfermedad que sabemos, pero quien está a riesgo durante el embarazo y después, inmediatamente después del embarazo. Luego, número 3, identificar cuáles son los embarazos que son a más riesgo cardíacas. Esas son las personas que ya tenían una historia de problemas cardíacos, como las personas que tienen defectos congenitales, por ejemplo. Bueno, en los Estados Unidos, este es un reporte que está bastante viejito ahora, en 2014. Se puede ver que, bueno, entre 1990 hasta 2013, la mortalidad materna está subiendo en los Estados Unidos, pues los países como Japón, Inglaterra, Alemania, los otros países que son, bueno, se dice desarrollados, tienen números menos, pero los Estados Unidos no. Y eso es una publicación del jornal Obstétrica y Ginecóloga, The Green Journal se llama. Bueno, es la información de la CDC, Center for Disease Control en los Estados Unidos. Entonces, todos los números de las mortalidades en los Estados Unidos, causas de embarazos entre 2006 hasta 2010, se ve que está subiendo en los Estados Unidos, y los autores, cuando se hacían una evaluación de cuáles son las causas, las condiciones cardiovasculares son responsables para los más números. Ahora se puede ver, estos son diferentes periodos del tiempo.
1987 hasta 1990. Bueno, el color rojita 1991 hasta 97. Pues, y se ve que, bueno, esos son el porcentaje de las mortalidades. Esas son las causas, por ejemplo, hemorragia, desorden hipertensivo, infección, embolismo pulmonario, embolismo amniótico, y esos son cardíacas. Y se puede ver que la mayoría de los periodos, la porcentaje de las mortalidades son menos con el tiempo, pero con las condiciones cardíacas subían durante este periodo de tiempo. Entonces, eso es una grande alarma para nosotros acá en los Estados Unidos. Y los autores piensan que hay una disparidad racial. Hay también las personas con condiciones crónicas como diabetes, presión alta, que subí en nuestra población. Y también hay los sistemas que son mejoras para cuidar, para seguir la mortalidad en el embarazo, y los grupos de gente que hacen las reuniones para revisionar las mortalidades maternas en muchos estados en los Estados Unidos. Entonces, conclusión de esta publicación es que se necesita identificar muy pronto los embarazos que son a riesgos antes del parto. Y pues este es de 2016 y bueno, los United Nations tenían un objetivo para tener menos números de mortalidad, sobre todo en los Estados Unidos, porque se notaba que es doble de 2000 hasta 2014, es doble. Esto es un desastre para nosotros. Entonces, está en la dirección, dirección mal. Y se puede ver también acá, esta publicación, los colores son diferentes edades. Y se ve que para los non-Hispanic Black, en todos los grupos de edades, los números son más. Los números de mortalidad por el embarazo son más. Y este es los números de 2018 hasta 20, y se ve lo mismo. La non-Hispanic Black, los números son más. Y este es también las mujeres que son más edad, 40 años y más, hay más números de mortalidad. Entonces, ¿quién está a riesgo? ¿Cómo se puede identificar las mujeres al embarazo? De verdad, todas las mujeres embarazadas son a riesgo. Entonces, hay un proposal que vamos a evaluar y triage todos los pacientes embarazadas que tienen este potencial, que tienen signos y síntomas cardiovascular, y cómo se puede desarrollar un tool para saber cuáles son las mujeres lo más a riesgo. Sabemos que hay cambiamientos fisiológicos durante el embarazo, y cambiamientos que son normales, bueno, hay signos y síntomas del embarazo que puede ser también un signo o síntoma de una enfermedad cardíaca, y pues afecta también los test diagnósticos como la EKG, la ecocardiograma, la chest X-ray.
Y quería mostrar eso a ustedes. Es una publicación de ACOG, American College of OBGYN. Tienen practice bulletins. Y en 2019, el presidente de ACOG se llama Lisa Hollier, es una maternal fetal medicine especialista, y ella creaba este grupo de gente, de especialistas cardíacas, obstétricas, anestesiólogos, para desarrollar un documento para los OBGYNs de seguir para ayudar de triage, cuáles son los symptoms, vital signs, physical examination, findings that need prompt evaluation versus non-emergent evaluation versus reassurance. So if your patient is short of breath, only with moderate exertion, bueno, es non-emergent. Pero if they feel this way at rest, if at nighttime they wake up, they're telling you they're sleeping on many pillows, then they need prompt evaluación. Y hay otras síntomas y señas. Eso ayuda a muchas personas, documento. Entonces, ¿cómo determinar riesgo? Queremos desarrollar una manera para saber cuáles son las mujeres más a riesgo. En el estado de California, cerca lo mismo tiempo de los números que ya yo presentó, ellos, la gente en California, un grupo de Pregnancy Associated Mortality Review, son personas de Public Health, doctores, enfermeras, revisionaban en California todos los nacimientos y todas las mortalidades durante este periodo de 2002 hasta 2006. Y ellos descubren la misma trend, que la mayoría de las mortalidades eran causas cardíacas. Entonces, este grupo revisionaba mujeres que mortalidades y descubrieron lo más frecuente abnormal physical exam findings, por ejemplo, los números de presión, de rato cardíaca, que se descubría con la examinación, con la mayoría de estas personas, mortalidades. Y también este grupo buscaba cuáles son el tiempo que ellos morían lo más. Bueno, es unfortunate, pero la mayoría se describen que era cardíaca después de morir. Pero if you compare the prenatal period, labor and delivery, and postpartum, the majority of the deaths happened postpartum, more than pre-existing, more than prenatal, more than labor. Entonces, este es muy importante. Y este grupo, entonces, desarrollaban un toolkit y cuando hacían esta aplicación a las 64 personas que morían, se mostraba que tal vez se podía salvar 93% de casos. 93% de estas mujeres que perdían su vida podían ser positivas a riesgo para enfermedades cardíacas cuando se aplicaba este tool que este grupo desarrollaba. Entonces, esto es una solución que es un propuesto como una solución a este problema. Y
Entonces, este Cardiovascular Toolkit es para todas las personas embarazadas y que son postpartum. No importa qué edad gestional, no importa cuántas semanas después del parto. Y de verdad no es para las mujeres que ya sabemos que tienen una historia cardíaca, pero vamos a discutir después porque yo puedo ver por dónde este puede ser una ayuda con mi experiencia, pero podemos hablar con la discusión sobre eso. Y entonces, eso es el tool. Hay 3 partes. Symptoms, entonces, si la mujer se necesita preguntar, ¿usted se siente falta aire? Si usted tiene asma que no responda a la medicina, si tiene palpitaciones, si se siente desorientada, dolor al pecho, esos son síntomas. Ustedes saben cuál es el NYHA, New York Heart Association Functional Classification, si es más o igual a 2. Pero bueno, sabemos que la mayoría de nuestras pacientes embarazadas son NYHA, at least class 2, ¿no? Vital signs, corazón más de 110, systolic blood pressure más de 140, respiratory rate más de 24, saturación de oxígeno menos o igual a 96. Bueno, hay los riesgos, edad, si identifica su misma African American, obesidad antes de embarazarle de más de 35, diabetes, presión alto, historia de usar los drogas, alcohol o historia de quimioterapia. Entonces, si hay una en cada una parte, son positivas, pero si hay 4 en total, no importa si es una parte, 2 partes, 3 partes, son positivas. Eso es una parte del tool. La otra parte es la examinación. Por el examen cardíaco, si se siente un loud murmur o si se siente crackles en los pulmones, son positivas. Pero bueno, se necesita recordar que este tool, esta solución, es de verdad más para los OBGYNs. Yo sé que para un cardiologist, un loud murmur, bueno, mucha gente puede tener un loud murmur, pero para la OBGYN, que no es experta con el examen cardíaco, escuchar un loud murmur sería una nueva cosa, sería un alarme. Entonces, cuando son positivas, sugerimos de ordenar los tests EKG, ecocardiograma, tal vez prellevo de sangre, BNP, para evaluar la cantidad de volumen, más o menos chest X-ray, y tal vez una event monitor. Y necesitan un referimiento, ver un cardio OB team. Y yo sé que a Medellín, a su universidad, ustedes tienen esta oficina. Esto es un ejemplo. Esto es un paciente que yo vi el año pasado, una persona de 34 años, tenía un cesárea en septiembre de 2021 y durante su embarazo tenía preeclampsia, tenía edema pulmonar y fue a la casa con procardia para controlar su presión. Tenía un BMI de 50, tenía diabetes y asma que era bastante controlada. Ella identificaba a su misma de afroamericana
Entonces, si se piensa, ella es positiva, ¿no? Es African American, obesidad, diabetes, y también, ¿qué más? Tenía presión alto y, a ver, si tenía la presión alta, entonces tiene 4 en total, entonces era positiva. Entonces venía a nuestra MFM Cardiology programa y cuando venía, tenía una presión muy alta, 168 a 124. Disculpe, era cuando fue a tener la planificación familiar. No se gustaba su Nexplanon, entonces fue a ver OB/GYN para sacar su Nexplanon. Cuando venía a nosotros, era 2002, no 2021, disculpe. Bueno, su presión 142. Yo la vi con un cardiólogo que no era muy impresionado. Él dice, bueno, ella necesita continuar su antihipertensives. Pero yo ordenaba un ecocardiograma porque ella she screened positive. On the ecocardiograma, ejection fraction 40%, diffuse hypokinesis. Entonces, eso es una foto de su corazón. Y ahora ella está con los doctores de heart failure, está recibiendo Entresto y toda la medicina para beneficiarle. Y ella tenía una ligatura, bilateral tubal ligation, no quiere más embarazos, pero necesitamos pensar de su vida, cuáles son sus riesgos cuando ella tiene 50 años. Si nosotros no sabemos de este problema cardíaco, si ella no estaba recibiendo Entresto y metoprolol, her risk of premature death would be much higher. So this screening toolkit really has benefited this patient. Entonces, esto es la algoritmo otra vez. Y nosotros a Albert Einstein hacemos un pilot study con University of California, Irvine, donde la PI, the main PI is Dr. Afshan Hamid. Ella es un cardióloga y también un MFM. Y ella es la persona que, she's like the principal person leading this screen. So nosotros hacemos este pilot study en 2018, 2019, y se ve que a New York mucho más gente screen positive, pero mucho más gente no venía a su consultación. Entonces, eso es nosotros hacemos la publicación of this pilot study. And ahora tenemos un NIH-funded validation study between Montefiore and UC Irvine. And we want to test the predictive value of this algorithm. So we integrated it into our EMR system. Y me voy a mostrar a ustedes cómo es. Queremos hacer los screen con 3,000 personas y 2,000 a Albert Einstein y 1,000 a UC Irvine. Y queremos ver cuál es la predictive value and what are the combination of parameters, cuál es la combinación de la algoritmo que es más sensitivo para detectar quién está a riesgo y quién tiene la enfermedad de verdad. So this is what it looks like. Ustedes
no sé si ustedes usan un electronic medical record, pero nosotros usamos Epic. Es un electronic medical record. Y cuando se abre the patient's chart, mira, this is the banner to remind everybody, cardiovascular risk assessment required. So the provider clicks, hay un click, y pues, mira, you have the 3 buckets, the symptoms, the vital signs, the risks. So you can mark all symptoms negative. First, actually, primero, pull data from chart. Cuando se pull data from chart, everything that's already in the patient's chart will automatically click. The next thing, now, if the patient has no shortness of breath, no chest pain, nada, 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 se puede click mark all symptoms negative. Entonces, pues, la doctora, la enfermera necesita marcar las cosas que no hay todavía. Did you have a history of chemotherapy, chest radiation? Have you ever used alcohol, cocaine? Esto también para la substance use, you know, la doctora puede decidir si esta persona es a riesgo, porque hay personas que tal vez fumaban en el pasado, pero no fuman hoy. Pero si fumaban mucho para muchos años, tal vez hay riesgo. Entonces, bueno, esto, y si la persona es a riesgo, es Rioja. Entonces, un physical exam or basilar lung crackles or loud murmur es positiva. Si hay yes en cada una parte, symptoms, vital signs, risk factors, positiva. Si hay 4 yes en total, no importa en qué parte, es positiva. Luego 2 yes acá, 2 yes acá, positiva. Y cuando es positiva, si acepta, y pues la doctora pueden ordenar los pruebas de sangre, los test cardíacos y un referimiento a nuestro programa. Hay también possible risk, que no es positivo, pero no es not at risk. Y pues, the problem encounter for screening for cardiovascular disorders diventa una parte de la record medical. Entonces, nosotros a Montefiore empezamos este tool, Universal Screening, desde este junio. Y hasta ahora, nosotros hacemos 819 personas, todos los dos, embarazados y postpartum. Y 46 son positivas. ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, la gente necesita tener el tiempo durante el encuentro, outpatient encuentro para hacer el screening. De verdad, no se necesita mucho tiempo, pero necesitan hacerlo. También yo creo que necesitamos hacerlo más en el postpartum period. Ahora podemos hacerlo outpatient and inpatient y necesitamos recordar las personas de hacerlo. También hay una grande no-show rate acá en el Bronx. A veces las personas no piensan que tienen un problema. Why should I go see a cardiologist? I'm not sick. Entonces hay de hacer educación para la gente que son positivas. Entonces, ahora quiero hablar un poquito sobre las personas que
ya tienen una enfermedad cardíaca. Hay varias maneras para evaluar el riesgo en las personas, por ejemplo, que ya tenían heart failure, una arritmia, un válvulo mecánico, enfermedad reumático congenital. Y hay este WHO classification. Ahora tienen una nueva de 2018, pero ustedes seguramente conocen este tool, the WHO classification, where WHO 1 are the patients with repaired ASD, VSD that are considered relative low risk compared to WHO number 4, who are patients with pulmonary hypertension, Marfan syndrome with a dilated aortic valve. También hay CARPREG de Canadá, CARPREG 1. Y CARPREG, eso es Zahara, que es solamente para la gente con defectos congenitales. Y hay maneras para dar puntos. Depende si las personas tienen embarazos de defectos congenitales, si tienen una historia de arritmia, medication before pregnancy. Hay todo un sistema para evaluar el riesgo. Y eso es CARPREG 2, que es bastante nueva, también de Canadá. Entonces, la diferencia entre CARPREG 1 y CARPREG 2 es que hay they added, late pregnancy assessment, and they added 4 lesion-specific predictors: high-risk aortopathies, mechanical valves, pulmonary hypertension, and coronary artery disease. Entonces, yo muestro este slide un poco rápido, solamente para informar a ustedes que hay varias tools que tienen pero es más para una persona que viene a su oficina, ya sabe, ella está allá con ustedes y dicen, oh, I had open heart surgery when I was age 14. I was born with tetralogy of Fallot, and now I'm 14 weeks pregnant. You can go back and look at the WHO, Zahara, or CARPREG to be able to evaluate, give this patient a percent or a number of what to expect in the pregnancy. And the new WHO guidelines also include recommendations of how often to see the patient in the office, where they should deliver, etc. So this publication in 2014 compares WHO, Zahara, CARPREG 1, era antes de CARPREG 2, and they applied it to a group of congenital patients to see which test fit the ROC, the receiver operator curve, the best. And you can see the green line here that fits the curve the best is the WHO. Entonces, la mayoría de OBGYNs use the WHO tool for patients with known heart disease. Pero en general, el riesgo, los modelos de riesgo no son perfectos. Y los pacientes más complicados se necesita mirarlos como individual y necesitan un multidisciplinary grupo de gente para evaluar. Eso es un ejemplo. Eso es una persona que yo conocí en septiembre de este año. Ella tenía 36 semanas y ella viene en mi oficina y me dije que ella tiene Brugada syndrome.
ella ya tiene 36 semanas. Entonces, yo necesito pensar cuál es su riesgo de sudden death. ¿Cuáles son la medicina que necesitamos no darle en la sala de parto para provocar arritmia? ¿Cuál es su plan de anestesia? Porque la mayoría de epidurals son bupivacaine. Bupivacaine provoca brugada. Para el feto está a riesgo de abnormalidades de crecimiento, genetic testing para ver si este feto tiene riesgos, porque sabemos que los niños de las mujeres con brugada son a riesgo de SIDS, sudden infant death, y también los fetos, los neonatos, 50% de ellos, si la mujer tiene la copia de la gene, puede pasar 50% a sus niños. So I just want to say that this patient is a good example of where that toolkit could have caught her earlier. That toolkit that I presented earlier is supposed to be for patients who we don't know that they have heart disease. However, if this patient had that screen, she would have screened positive and I would have seen her before 36 weeks. So I actually think that toolkit has utility for patients with known heart disease. So, entonces, este paciente con brugada, necesito un delivery plan, necesito un anesthesia plan, necesito un intrapartum y postpartum monitoring plan. Entonces, tomamos las manos en juntos, maternal fetal medicine, enfermeras de sala de parto, los neonatólogos, anestesios, cardiólogos, blood bank, cardiovascular surgery a veces, patient safety y el paciente. Necesitamos hacer una reunión en persona o virtual. Cada mes nosotros a Montefiore, cada tercero lunes a las 7:30 de la mañana, hacemos una reunión para discutir pacientes como este. Y usamos esta forma para revisionar la información de la paciente, los estudios cardíacos y luego un plan para el paciente. Este plan va a ir a la Electronic Medical System, en lo que todas las personas pueden ver cuál es el plan. Si la mujer viene en la sala de parto a medianoche o cuando viene. Entonces, risk assessment is essential. Survey, a multidisciplinary team is required. Y estos son los números. Nosotros empezábamos este programa en 2015. Y en nuestro programa, esos son los números de las consultaciones nuevas. Y está creciendo. Un tercero de personas son congenital, pero hay también cardiomyopathy, arritmia, valvular, vascular. Hay muchísimas personas que vienen con palpitaciones, falta aérea, síncope, y por fin es normal. These patients here the referrals are rising. The patients who end up not having disease, but they have these symptoms. And to me, this tells me that my colleagues are more aware, they have more alert, more concern for these patients and are sending them to me more often. So I'm happy about that. Entonces, eso es la nuestra clínica donde yo veo las pacientes con los cardiólogos. Esto es uno de, she's a fellow, she finished residency, but she's doing a maternal fetal medicine
fellowship, and she's learning how to do point of care ultrasound of the heart, POCUS. Esto es a una conferencia con un altro fellow, un cardióloga, Dr. Taub, una enfermera, y estamos haciendo una presentación in the Uri Al-Khayyam's meeting, The Cardiac Problems in Pregnancy. This was 2018 in Bologna, Italy. And this, every year, we have our CME, and you all actually presented virtually. I think it was 2021. We were very happy to have you. This is one of our in-person meetings before the pandemic, and we actually returned to the in-person meeting this year. I think many of you joined us virtually, but this is Anna Bortnick, interventional cardiologist, Dr. Taub, who's now at Dartmouth Echo. She's very well known in the echocardiogram world, and Dr. Ali Zaidi, congenital cardiologist, who's now at Mount Sinai. So these are various people who, helped me get the toolkit started. This is Dr. Peter Bernstein, who's now at Mount Sinai, but he used to be the division director of maternal fetal medicine. This is my chair, Dr. Makija, vice chair, Dr. Allen, the chair of cardiology, Dr. Garcia, and this is Joe Koch, who is from IT. And without Joe, it never would have been possible to implement this toolkit. So anyways, gracias. I can go back and repeat, if there was something that you didn't understand, but thank you for listening. And, I'm happy to take questions, or if you want to email me at any time, I'm more than happy to work together with you. Thanks a lot, Dr. Diana, for your excellent lecture. Actually, we have two questions here. First one is, as you know, since we have worked before at cardiobstetrics around the world at 2021, that you have a high no-show-up rate at cardiology consultations. Actually, as you know, we are a research limited setting, and we have a lot of factors that make that even higher. We have geographic limits and social, cultural, a lot of factors. So my question is, what do you think, what could be the best moment for the screening? Is it any time, or is it in the postpartum, or first cardiology or OB/GYN consultation? Yeah, no, thank you. That's an excellent question. And it's something that me and Dr. Bortnick and other colleagues have been thinking about. So first of all, in terms of the toolkit, I think that this toolkit could be used in other elements, not just pregnancy and postpartum, not just for the OB/GYNs. I think it could be useful in the emergency room, in, an urgent care setting. So, I've never been to Colombia. I would love to come someday. I wish we were in person in Medellin, but I can imagine, I have lived, in Peru, and I've lived in West Africa, and I know that, for instance, there's many like health centers that may be surrounding the city in different, where people from villages or from rural areas may access for health care. I don't know if that's the situation where you are. But even where I am, in the Bronx, Bronx is urban, but, people go to these urgent cares, and there often are not providers who are aware of cardiovascular disease and pregnancy. And so I think that, if the toolkit could be implemented everywhere in these small sort of settings, I think that it could be useful. Also, telemedicine, if there were to be an outpost,
a health center where there's a nurse that could take the vital signs and listen to the heart and lungs and have a telemedicine visit, with somebody like us, that's a way where we could access patients who don't have the time or the transportation means to come to a bigger center, a big outpatient center or a hospital. So those are some solutions for the screening. For the follow-up, I think that we need a hybrid telemedicine and virtual visit where the patient can use their cell phone, but you still need some way of taking their vital signs and doing some kind of blood draw or examination. But I think it's a hybrid of telemedicine and in-person. And also patient education. We need to do better at explaining to the patients why we're doing this and what it means to screen positive. It doesn't mean that you have disease. It means that you're at risk. So one activity that I do, I was seeing patients yesterday, for example, and I turn my screen to the patient and I show them, I tell them, we are implementing this universal screening for cardiovascular disease. And this is what it looks like. And this is you. And this is why you screen positive. Or this is why you're possibly at risk. Or this is why you're not at risk. I think it's really important to disclose to the patient why and what we're doing. And oftentimes providers don't take the time to do that, but it's so important. Very important. Thanks a lot. We have a second question, and it's about biomarkers. Do you use them, for example, nitrogen peptide, to in some way complement the screening? Yes. And, I had a couple of slides on BMP that I took out. I guess I should have kept them in there, but yes. So BMP in pregnancy. So we know that, there's an increase in cardiac output throughout pregnancy. And we know that, I should answer in Spanish. Okay. Me voy a probar de hablar en español, lo siento. Entonces, sabemos que durante el embarazo subí la cardiac output. El volumen durante el embarazo subí mucho. A veces con algunas personas a las 22 semanas es el máximo, otra gente a 32 semanas. Y entonces la BNP es una manera para evaluar el volumen y sabemos que el vaso BNP puede ser positiva en una mujer embarazada. Entonces, ¿cómo se puede usar BNP en una mujer embarazada? Hay una publicación que evaluaba cuáles los números normales por trimestre. Y en general, más de 300 hay de investigar más, pero si uno de ustedes quieren buscar esta publicación, una de las authors es Afshan Hamid, la persona con quien trabajo. O también yo puedo enviar a Dr. Herrera esta publicación si están interesados. Yes, please. I would really like you to send me the Sure. Yeah. So we have no more questions in the chat or the audience. So I think we can finish gladly. We feel really honored to have you here today, Dr. Diana. It's a huge pleasure to us. So thanks for your excellent lecture. Thank you, and I'm happy to work together in any way, en cualquiera manera me gustaría.
Of course, we will be in touch. So have a Okay. nice day. Gracias, muchísimas gracias. Feliz día a todos.